Shalom, bendiciones. Baruch Hashem Yahu. Estamos aquí reunidos para exaltar el nombre de Yahweh. Bendito sea su nombre por los siglos y los siglos. Amén. Nosotros hemos sido creados para la exaltación de Él. Ese es el propósito de nuestras vidas, adorarlo y exaltarlo, darle honra y honor, porque solamente Él es digno de toda nuestra adoración. Solamente Él se merece nuestra honra, que a Él nosotros le demos gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas. Y todo es una palabra absoluta. Lo que usted cree que es malo, dice las Escrituras, que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Entonces tenemos que darle gracias a Él por todo lo que sucede en nuestras vidas, lo bueno y lo malo. Así como decía Job, he de aceptar solamente el bien de Yahweh. No, ¿verdad? Tenemos que también aceptar la disciplina de Yahweh. Tenemos que aceptar también las consecuencias a nuestra desobediencia. En esta ocasión estamos estudiando la parashá que lleva por nombre Beshalach. Esto significa cuando los hubo dejado ir. Estamos estudiándolo en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que realmente Shem es el nombre de y Shemot es el plural, y Shem significa nombre. Entonces, por consiguiente, Shemot significa nombres. Por eso en este libro nos aparecen los nombres de todos los descendientes de Jacob que entraron en Misraim, y sobre todo nos aparece cuando Yahweh se nos presenta con el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, Eye Asher Eye. Pero hoy vamos a estudiar en el capítulo 15 de este libro de los nombres, del libro de Shemot. Todos lo conocemos, es un cántico hermoso que entonó Moshe junto con el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué es importante que nosotros lo estudiemos? Y no solamente estudiarlo, nosotros debemos de aprendérnoslo. Esa es nuestra responsabilidad. Usted dirá, pero si eso es en el Antiguo Testamento, ¿de qué nos va a servir hoy en día? Pues nos vamos a ir al último libro de las Escrituras, al libro de Revelaciones. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 15 del libro de Revelaciones, que este es el Apocalipsis, como todos lo sabemos, ¿cierto? Es el libro que aún no se ha cumplido. Es el libro que estamos nosotros esperando su cumplimiento. Y si nosotros somos atentos a las noticias, hoy en día el mundo ya está entrando en una situación en la cual todos hablan de que estamos ya en los últimos tiempos. Somos dichosos. Somos benditos. Yahú nos ha escogido para estar en estos tiempos, pero es un tiempo de mucha prueba, es un tiempo de purificación. Recuerde que el oro se purifica hasta 7 veces por el fuego para saber si realmente es oro o si es hojarasca y se consume, si es de lata, si es un baño de oro el que tiene. Yo le pregunto, ¿usted es de oro? Entonces, si usted es de oro, tiene que ser purificado por el fuego. No nos angustiemos entonces en las aflicciones. Démosle gracias y honra a Yahweh porque nos está haciendo pasar por fuego, porque somos de oro. Todos los que pertenecemos al pueblo de Israel somos de un linaje apartado, de una esencia, de un sacerdocio que Yahú quiere santificar, quiere apartar para su honra. Entonces vamos a leer por qué es importante que nosotros nos aprendamos el cántico de Moshe. Vamos por favor a Revelaciones capítulo 15. Vamos a leerlo desde el verso 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 malachim, ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos se consumaba la ira de Elohim.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Seremos nosotros los que vamos a estar parados allí? ¿Los que vamos a haber alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen? ¿O no vamos a pasar esa prueba? Y sigue diciendo, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Ahora mire el verso 3 y subráyelo y márquelo y apréndaselo. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, amo Elohim Shaddai, Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kadoshim, Rey de los apartados, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y exaltará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones, no solamente Israel, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué maravilla! Siempre las Escrituras nos está exhortando a que nosotros corramos esa carrera, como dice Rav Shaul, Pablo, y nosotros perseveremos en la obediencia a nuestra fe, obediencia a los mandamientos que Yahweh nos ha establecido, sus decretos, sus ordenanzas, para que nosotros podamos ser parte de esta multitud que está sobre estas aguas, aguas que son como vidrio con fuego y que están con las arpas de Elohim entonando este cántico, dándole honra y exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, como nos está diciendo en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el libro que está por cumplirse, que nosotros, los que hayamos perseverado y hayamos tenido la victoria sobre la bestia y no nos hayamos marcado, entonces, por cierto, no es el 666. Eso solamente es un invento de las traducciones que tenemos. Las letras griegas que aparecen ahí son Shi, Si, Sigma o Ji, Si, Sigma. Y eso tenemos que investigarlo. Eso no es 666, ese no es el nombre de la bestia, o es el número sí, pero son multitudes los que siguen a la bestia. Entonces hay que investigarlo, no es 666, ya eso tenemos que aprender de que no es cierto. Las letras griegas, y busque usted en una concordancia, en el Strong puede ser, y busque ese verso y se dará cuenta que no existe eso. Y para que toda verdad sea confirmada deben de tener 2 o 3 testigos. Y esos 666 del número de la bestia no aparece en ningún otro lado, solo en este libro. Entonces, no lo puede tomar como una verdad. Hay que estudiar y hay que investigar. Otro día hablaremos del 666. Porque hoy estamos dándole honra y exaltación a Yahweh. Entonces vamos, ahora sí, a Shemot, capítulo 15. Mire que también está en el capítulo 15 para que usted lo asocie. Shemot 15 con Revelaciones 15, el cántico de Moshe. Exactamente igual. Mire qué hermoso y cómo concuerdan las cosas. Nuestro primer testigo es la Torá, y porque fue escrito hace 5,000 años. Y el último libro de las Escrituras nos está hablando de lo que se escribió hace 5,000 años. Mire qué perfecto que es Yahú. Entonces, vamos por favor. Shemot, capítulo 15, vamos a leerlo desde el verso 1. O vamos a ver, recordemos qué es lo que está sucediendo. En el mes del Aviv, que es el primer mes del año torático, no estoy hablando del mes del abril, definitivamente no es,
aunque suenan similar y en algunas ocasiones en este tiempo se está celebrando la Semana Santa, que la hacen o tratan de hacerla coincidir con la semana de Pesaj, de Pascua torática. Pero Pesaj se celebra a partir del 14 del mes del Aviv, el mes de la maduración, el día 14 entre las 2 tardes, en la cual el cordero era sacrificado allá en Egipto, para que a la medianoche iba a pasar Yahweh matando a todos los primogénitos donde no hubiesen puesto la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas. Entonces, eso iba a suceder el día 15 del mes del Aviv. Por la mañana, todos ellos debían estar listos. Recuerde que dice las escrituras en Shemot, Éxodo capítulo 12, que ellos debían de comerse el cordero a prisa. Comérselas ahora el mandamiento es con las hierbas amargas, como un memorial de esta semana tan importante y tan crucial en nuestras vidas. Y luego tienen que comer o tenemos que comer durante una semana pan sin levadura. O no podemos comer nada que contenga hametz, que contenga levadura durante toda esta semana, porque significa que hay aflicción en nuestro espíritu. Ese se llama el pan de aflicción, el pan sin levadura, matzot en plural, matzá en singular, pan sin levadura, y matzot, panes sin levadura o panes ácimos, también se le conoce de esa forma. Entonces, toda esta semana nosotros debemos de abstenernos de la levadura, de todo aquello que leude. Y esto está en el libro de Shemot, aparece también en el libro de Vaikra, Levítico 23. Entonces, desde el día 15 hasta el día 21, nosotros no podemos comer levadura. ¿Por qué es que toda esta semana no podemos comerla? Porque estamos en aflicción, estamos siendo perseguidos por el faraón, Beshalach. El faraón se dio cuenta que había salido Israel. Entonces, ¿quién iba a servirlos ahora? ¿A quién iban a tener sometidos? ¿Quiénes iban a ser sus esclavos? El faraón no podía creer que esta decisión se había tomado. Obviamente estaban con un gran dolor, habían muerto los primogénitos. Pero reaccionaron, se les olvidó que tenían que enterrar a sus muertos y salieron en persecución del pueblo de Israel. Y ellos iban avanzando y no se detenían, y había una columna de nube guiándolos durante el día y de fuego durante la noche para que ellos avanzaran durante esta semana. Pero llega un momento en que se encuentran delante del Mar Rojo, lo conocemos nosotros, pero es el mar de juncos. Se mira rojo porque los juncos son como papiros y tienen un color rojizo. Entonces se presenta el mar de juncos y ellos están viendo hacia atrás que viene el faraón con su ejército y ellos están totalmente atemorizados y ellos le claman a Moshe y le dicen: ¿para qué nos sacaste acá? Era mejor que muriéramos en Egipto, no que muriéramos aquí en el desierto. Y Moshe les dice: acompáñenme por favor, porque este verso es importantísimo para que nosotros nos lo aprendamos y entendamos que la salvación viene de Yahweh. En Shemot, en Éxodo, capítulo 14, verso 13, después de que el pueblo de Israel le dijo: ¿para qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? Moshe les contestó al pueblo, Shemot, Éxodo 14, 13, no teman, estén firmes y vean la salvación de Yahweh. Así dice, miren la Torá. Desde ese momento, la salvación de Yahweh ha estado con el pueblo de Israel. Muchos dicen, ¿no?, que la salvación vino hasta hace 2000 años. Pero aquí Moshe claramente lo está diciendo. Estén firmes. Y esto no es que se iban a quedar parados, ¿verdad? Que no se quedaron parados. Tuvieron que empezar a caminar en el Mar Rojo. Estén firmes, estén seguros, estén plantados, que quien va delante de nosotros es el brazo fuerte de Yahweh. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, así como las palmeras. Usted ha visto tormentas en las playas y usted mira que las palmeras, sus hojas se abaten,
con el viento. Pero ¿verdad que es muy raro que encontremos una palmera dada vuelta? Muchos árboles se pueden caer, incluso rótulos en las ciudades, techos, se vuelan. Pero una palmera no. ¿Por qué? Porque la palmera, sus raíces van hasta lo más profundo, hasta encontrar una roca de donde ellas se agarran firmemente y de allí están tomando agua. Por eso las Escrituras compara a Israel como la palmera, porque nosotros debemos de ser así, buscar en las profundidades hasta poder encontrar esa roca y de allí tomar agua y mantenernos firmes, independientemente de las tempestades que estén a nuestro alrededor, mantenernos firmes. Y vean la salvación que Yahweh hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Y así sucedió. Toda esa generación murió, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? ¿Sí? Todos murieron. No existe generación nueva después de ellos. Obviamente quedaron niños allá en Egipto, pero de estos nunca más volvieron a nacer. No hay un linaje de ellos. Entonces ahora volvamos a Éxodo o al siguiente capítulo, verso 1. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Yahweh y dijeron: cantaré yo a Yahweh porque se ha magnificado grandemente, echando a la mar al caballo y al que en él subía. ¡Qué maravilla! El último día de los panes sin levadura es el día que se está cantando este cántico. El día 22 del mes del Aviv, Moshe junto con todo el pueblo de Israel están cantando el cántico de liberación, porque Yahweh les ha traído la salvación en ese momento. Moshe les dijo: estén firmes, quietos, confiados, y van a ver la salvación. El problema es que nosotros tenemos idolatría de la salvación, pero desde ese momento nosotros fuimos capaces de conocer la salvación de Yahweh. ¿Cuál fue la salvación? Que el Mar Rojo se abrió en 12 puertas para que entrara cada una de las tribus de Israel. En 12 puertas. Y el pueblo de Egipto creyó que iban a hacer lo mismo. Y no fue así. Porque Yahweh cerró estas puertas para que ningún egipcio pudiese alcanzar la salvación. No tenemos que ver a un hombre, no tenemos que tener idolatría en nuestro corazón. Nosotros debemos de estar firmes en la palabra que Yahweh nos ha dado. Y si Él nos dice que nos va a liberar, cuando escuchó el clamor del pueblo de Israel en Misraim, en Egipto, yo he oído el clamor de mi pueblo, le dijo a Moshe, y te he levantado como Elohim. Así le dijo a Moshe, y Aarón será tu profeta para que te presentes delante del faraón, porque yo daré libertad, yo seré el libertador del pueblo de Israel. Yo seré su salvador. Yahweh está siendo nuestro salvador. El nombre Yahshua significa Yahweh es salvación. Eso es lo que significa. Y desde este tiempo nosotros podemos ver la salvación de Yahweh en nuestras vidas. Y hoy en día nosotros podemos clamarle a Él, Yahshua, que eso significa Yahweh, sálvanos. Cada vez que usted le clama a Yahshua, está diciendo, Yahweh, sálvanos, Yahweh, sálvanos. Ese debe de ser nuestro clamor de día y de noche. Sálvanos, danos salud, danos libertad, provéenos de todo lo que nosotros necesitamos y, por supuesto, dar el cántico que está haciendo Moshe. Tenemos que aprender de Moshe, el amigo de Elohim, de Yahweh. Entonces dice,
porque se ha magnificado grandemente, ha destruido, ha puesto en ridículo al faraón y sus dioses. El mismo faraón se creía Dios y lo ha puesto en ridículo. ¿Por qué? Porque lo destruyó por completo al faraón y su ejército. ¿Por qué el faraón se sentía soberbio? Porque tenía un gran ejército. Y en ese momento, dice las escrituras, que el faraón no murió, pero todo su ejército quedó destruido. Su tierra quedó destruida después de las 10 plagas que Yahú había mandado. Y sus primogénitos, el siguiente faraón, había muerto. ¿Quién iba a sucederle al trono si ya no había más? Entonces está humillando al que se ha ensoberbecido. Por eso nosotros debemos de tener temor y temblor de Yahweh y no ensoberbecernos, porque Él nos va a humillar para que aprendamos a reconocerlo a Él y solamente a Él, para que le demos honra a Él y nada más que a Él. Ahora vamos a leer el verso 2, pero este verso 2 yo quiero compartírselos en hebreo, porque es muy hermoso. Lo voy a leer despacito y después lo vamos a leer en español. Osi vesimra, ya, vayehili li Yeshua, se eliven avehu Elohei, aviva aromemenhu. Me imagino yo que entendió unas 3 palabras por allí. Dijimos ya, ¿verdad? Entonces no está diciendo o sí, mi fortaleza significa o sí. Vesimra significa y mi cántico es ya. Así dice la Torá. En hebreo no dice Jehová, no dice el Señor, dice ya. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Usted tiene una torre fuerte? ¿Usted tiene una torre fuerte a la cual acudir? Entonces llámele por su nombre. Mi fortaleza y mi cántico es ya. Así lo dice en el hebreo. Y es ahí donde nosotros debemos de ir. En el libro de Jeremías nos dice el profeta, vuelvan a las sendas antiguas. Pedro nos está diciendo constantemente, vuelvan a las sendas antiguas. Entonces estas son las sendas que nosotros tenemos que volver, a los escritos originales. Yo sé que en su Biblia, en español, dice Jehová, probablemente, ¿verdad? Sí, pero su Biblia viene de traducciones tras traducciones que no van a guardar el original. Entonces, nosotros tenemos que guardar el original, de buscar al original. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ir a los escritos originales. Tampoco el griego es escrito original. El hebreo, el arameo es escrito original. Ese es al que nosotros debemos de volver. Entonces dice, Osi vesimrat ya, mi fortaleza y mi cántico es ya. Y esta es la forma bilítera del nombre de Yahú o de Yahweh. Luego nos sigue diciendo, Vayehili li Yeshua. ¿Entendimos qué dice ahí en hebreo? Allí está claramente, porque Él me ha sido por salvación. Vayehili li Yeshua. Él me ha sido por salvación. Nosotros tenemos la salvación desde antes de hace 2000 años, de hace 3000 años. La tenemos desde que Yahweh está sacando al pueblo de Israel de Misraim. Y desde antes, porque ya le había prometido a Abraham que su pueblo iba a ser liberado después de 400 años. Entonces Él ha estado desde la eternidad
con nosotros. La salvación de Yahweh es desde la eternidad y por siempre y para siempre. Así como dice la Escritura, que su palabra, la Torá, es para siempre. Nosotros tenemos que empezar a conocer a Yahweh. Por eso Yeshua decía, y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, el Salvador. Así dijo él. Revise ese verso. O vamos, leámoslo, por favor. Vamos a buscarlo. Vida eterna. Vamos a ver dónde nos aparece ese verso. En Juan. Capítulo 17, 15. 17, verso 3. Yohanan, Juan, 17, 3. Estas cosas habló Yeshua. Voy a leer desde el verso 1. Juan, Yohanan, 17, verso 1. Estas cosas habló Yeshua, la salvación de Yahweh, así se llamaba, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Exalta a tu Hijo, para que también tu Hijo te exalte a ti. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Exaltando a nuestro Padre, así como Yeshua lo estaba haciendo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Pero ¿cuál es la vida eterna? Esa es la pregunta del millón. Verso 3. Yeshua dice, y esta es la vida eterna. La vida eterna que Yeshua nos vino a dar a nosotros es que pudiéramos conocer al Padre, no que nos quedáramos con Él, sino que conociéramos al Padre. Leamos, subraye por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Eloa verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Para qué lo envió? Para que conozcamos a Yahweh, para que nos volvamos a la Torá. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas que habían perdido, despreciado la Torá y sus mandamientos y la promesa. Entonces volvamos a Shemot, Éxodo, capítulo 15. Vemos que desde allí ya aparece Yeshua, ¿verdad? Porque Él me ha sido, porque ya ha sido mi salvación. Y luego sigue diciendo, Eli ben Abehu, este es mi Eloa, mi Elohim, Eli. Eli significa mi Eloa, el mío. ¿Usted está adorando a este de Moshe o está adorando a uno que nos han enseñado de hace 2000 años, que apareció hasta hace 2000 años? Entonces, si usted adora solamente al que apareció hasta hace 2000 años, no es el mismo que adoraba Moshe. ¿Y a cuál es el que tenemos que adorar? ¿Verdad que es a este? Al que adoraba Moshe. Este es mi Eloa, me está diciendo acá. A este engrandeceré, al que estamos viendo, al que ha abierto el mar en 12 puertas para que pase cada una de las tribus de Israel. ¿Por qué dice 12 puertas? Porque allá en el libro de Revelaciones, mire cómo estamos haciendo de Shemot hasta Revelaciones, porque no hay palabra profética más fidedigna que la Torá. Entonces, Revelaciones es solamente una confirmación de la Torá. Dice en Revelaciones, cuando Yohanan, Juan, está describiendo la nueva Jerusalén descender de los cielos, y dice que tiene 12 puertas. Y en cada puerta el nombre de cada una de las tribus de Israel, por donde van a entrar. Entonces, en ese momento nosotros, por tribu, vamos a entrar a la nueva Jerusalén. Si usted no pertenece al pueblo de Israel, lo siento, no tiene puerta. Entonces, aquí está diciendo, este es mi Eloa, y a este, al que yo estoy conociendo al cruzar el Mar Rojo, al que estoy viendo cómo está destruyendo a todos mis enemigos, que ha arrasado por completo al ejército del faraón, a este engrandeceré, Eloa de mi padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moshe es descendiente de Leví.
Y Leví es descendiente de Jacob. Y Jacob de Isaac y Isaac de Abraham. Entonces por eso nosotros tenemos que decir el Eloa de mi padre Abraham, Isaac y Jacob. A ese es que nosotros debemos de adorar, no al malinterpretado de Pablo. A ese no, al Eloa de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Porque el mismo Pablo en Hechos capítulo 24 dice que él sigue todas las costumbres y los mandamientos que Yahweh le ordenó a Moshe. Él los cumple. Y si nosotros estudiamos con atención, no solamente queriendo ver lo que nos conviene, sino abriendo nuestros ojos a la vida de Pablo, nos daremos cuenta que él cumple los votos nazareos, que él va y se rapa la cabeza, como dice la ley de Moshe, el rito de Moshe, así lo dice, que él celebra las fiestas, que él, etcétera, él obedece y por supuesto se abstiene de comer animales inmundos. Entonces, a este es el que nosotros debemos de ensalzar, al que está abriendo el mar en rojo, el mar rojo, al que está dándonos paso y al que está destruyendo por completo a nuestros enemigos. Sigue diciendo, Yahweh Ish Milhamá, Yahweh varón de guerra. Es incorrecto que nosotros digamos Jehová Milhamá. Eso no se dice. Se dice Yahweh Ish Milhamá. Yahweh varón de guerra. Es incorrecto que nosotros digamos Jehová Sebaot. No podemos mezclar esas dos palabras. Tenemos que decir Yahweh Sebaot, Yahweh el guerrero. Eso es lo que nosotros debemos o Yahweh de los ejércitos. Y sigue diciendo, Yahweh Shemó. Mire cómo lo está diciendo claramente Moshe. Este es su nombre. Yahweh Shemó. ¿Shemó qué significa? Shem, nombre. Entonces, este es el nombre por el cual nosotros debemos de llamarlo para poderle dar honra y exaltación por lo que Él hace en nuestras vidas. Para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos tener vida eterna, tenemos que llamarlo por su nombre y darle a Él la honra que Él se merece. Verso 4, los carros del faraón y a su ejército echó en la mar, y sus escogidos príncipes fueron hundidos en el mar de junco, el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Como piedra descendieron a los profundos. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Qué maravilla, ¿verdad? Lo que hace Yahweh. Ahora yo pregunto, ¿en algún momento nos levantamos nosotros contra Yahweh? No, dirá usted, no, de ninguna forma. Nosotros amamos a Jehová, al Señor, a Yahweh, como usted le dice. Pero cuando nosotros decimos, no, la Torá ya pasó, no, yo no tengo que obedecer los mandamientos, entonces nos estamos levantando contra Él. ¿Y cuál va a ser nuestra consecuencia? Que las aguas nos van a anegar, nos van a cubrir, y como roca vamos a descender hasta las profundidades. Porque estamos despreciándolo, estamos levantándonos en contra, diciendo, eso no es parte de mi doctrina. No, esas fiestas son de los judíos. Yo no celebro fiestas. En ningún lugar de las Escrituras dice que las fiestas son exclusivas para los judíos. Las fiestas las obedece el pueblo de Israel, el pueblo que obedece y que conoce y que quiere tener vida eterna. Por eso es que las fiestas son un mandamiento perpetuo, porque es solamente para los que tienen vida eterna. Y vida eterna es conocer a Yahweh. Esa es la vida eterna. Entonces, aquí tenemos dos pueblos, al pueblo